Activemos nuestra grabadora. Grabar. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a terminar de revisar un poquito lo que tiene que ver con la fisiología de la membrana celular. A estas alturas, ya ustedes deben manejar varios de los conceptos que nosotros ya hemos revisado dentro de esta unidad. Y vamos a arrancar rápidamente recordando qué es la membrana celular. Quiero escucharlos. ¿Quién se le mide a comentarme qué era la membrana celular? Como para hacer un recorderis rapidito. ¿Nada o escojo? Si no hay voluntarios, me toca escoger. Profe, a ver, yo, Listo. pues la membrana celular es encargada pues, de delimitar primero que todo a la célula. Se encarga pues, del transporte de sustancias a través de ella y el transporte selectivo. ¿Qué más? También es medida de protección. Y pues eso, ¿cómo sería lo...? Sí, ¿no? Listo, Luis Fernando. Luis Fernando nos acaba de dar casi toda la teoría de lo que en realidad es una membrana celular. La membrana celular es simplemente una capa protectora que se encarga de mantener dentro de la célula todos los orgánulos y todas las sustancias importantes para el funcionamiento vital de una célula. Es decir, mantener todo el protoplasma como tal. ¿A qué le llamamos protoplasma? Le llamamos protoplasma a todo el contenido que hay dentro de una célula y que incluye normalmente agua, electrolitos y biomoléculas de interés importante para que la célula funcione bien. Dentro de esas biomoléculas, rápidamente les recuerdo, habíamos hablado de proteínas, de lípidos, de carbohidratos y de algunas hormonas importantes para el funcionamiento de nuestra célula. Nuestra célula como tal tiene la característica de que es una membrana semipermeable. Ese semipermeable hace relación a que todas las células animales tienen la característica de permitir el paso de determinadas sustancias. Es decir, todas las sustancias que realmente esté requiriendo la célula para su funcionamiento vital. Esa permeabilidad en muchos casos es limitada y selectiva, porque dependerá de las condiciones a las cuales esté sometida la célula, porque la célula lo que busca en realidad es mantener la homeostasis o mantener su equilibrio constante a nivel celular sin tener en cuenta las condiciones que estén pasando fuera de esa célula o a nivel ambiental, que eso sería lo que en realidad termina afectando el funcionamiento de nuestra célula. Debemos tener en cuenta que nuestra membrana celular tiene algunas características que son importantes para garantizar la funcionalidad de esta membrana. La primera característica es que se trata de una membrana que tiene las propiedades de ser elástica, es bastante fina para permitir el paso de sustancias desde el exterior hasta el interior y desde el interior hasta el exterior. Y es bastante flexible, nanómetros, que es una medida supremamente chiquitica, pero que a pesar de ser tan delgadita, es capaz de realizar una serie de funciones vitales que permiten que nosotros, los seres humanos y nuestros animales, nos mantengamos con vida. Y lo más importante, que nos mantengamos sanos. Más allácito vamos a ver la importancia de la estructura, de la vitalidad de esa estructura de la membrana, porque es lo que en realidad evita que nosotros y nuestros animales seamos propensos a enfermarnos simplemente por un mal funcionamiento de la membrana celular. Muchas veces le echamos la culpa a la célula y en realidad no es la célula como tal la que está presentando problemas. Los problemas como tal se generan a nivel de la membrana y por eso la importancia de estudiarla por separado. Cuando nosotros hablamos del contenido de nutrientes que forman esas membranas, nosotros normalmente llegamos a la conclusión, o muchos de los libros nos muestran, de que las membranas están constituidas principalmente por dos componentes importantes o dos biomoléculas importantes, que son los lípidos y las proteínas.
Normalmente se estima que en la membrana celular hay una relación 50-50 de estas dos biomoléculas. Sin embargo, pueden variar muchísimo. Pero ¿por qué uno habla de relación 50-50 si cuando uno aparentemente ve una membrana celular como la que tengo en la parte de abajo, y uno dice, pues aparentemente yo en esa célula que me está mostrando, profe, veo más fosfolípidos, es decir, lípidos, que proteínas? Yo veo muy poquitas proteínas. Pero resulta que si nosotros lo vemos en relación a masa y cantidad, encontramos que las proteínas son más grandes y en cierta medida están más poquitas, pero por el tamaño o la masa que tienen, están representando el 50%. A su vez, los lípidos son chiquitos o muy pequeñitos, pero se encuentran en cantidades muchísimo más elevadas que las proteínas. Es más, estamos hablando, entonces sería de casi que en 50 veces la cantidad de lípidos en relación a las proteínas. A pesar de que entonces podríamos nosotros decir que si manejamos así a grandes rasgos, la membrana está constituida por 50% de lípidos, 50% de proteínas. Pero no aplica para todas nuestras células, sino que aplica solamente para algunas de ellas. Para la gran mayoría sí, pero resulta que en nuestro organismo hay células especializadas. Y hay células especializadas que requieren más proteína o menos proteína y más lípidos o menos lípidos. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la mielina, que es la sustancia que recubre las neuronas, en el caso de la mielina nosotros vamos a encontrar que existe mayor cantidad de lípidos. Estamos hablando de alrededor del 75% de lípidos y por consiguiente 25% de proteínas. ¿Por qué más lípidos? Porque esos lípidos son los que facilitan que haya mayor transmisión de información a nivel de células. Pero si, por ejemplo, tomamos el caso de la membrana que recubre la mitocondria, que es una membrana interna, hablamos de que esta membrana interna es al contrario. Acá hablamos de que hay 75% de proteínas y tan solo 25% de lípidos, porque su función principal como tal es generar ATP, que va a servir como la fuente de energía para que se desarrollen todos los procesos a nivel celular. Entonces, miren, acá tenemos, por ejemplo, varias células que funcionan en el organismo y estamos haciendo una comparación de cuánto tienen en proteína, cuánto en lípidos, cuánto en carbohidratos. Miren que en el caso de la mielina, acá inclusive es más poquita que la que yo les propongo. Yo les hablaba de 75-25. Sin embargo, este documento me propone a mí que la mielina tiene 18% de proteína, 79% de lípidos y tan solo un 3% de carbohidratos. Si me voy al caso de un eritrocito humano o un glóbulo rojo humano, yo encuentro que el 49% son proteínas, el 43% lípidos y carbohidratos tan solo el 8%. Si me voy al caso de una mitocondria interna, hallo proteínas 79, lípidos 24 y ningún carbohidrato. Y si me voy al caso de una ameba, encuentro que su membrana tiene 54 de proteína, 42 de lípidos y tan solo el 4% de carbohidratos. Nuestras membranas como tal tienen como principal función regular el ingreso y la salida de determinadas sustancias que son necesarias para el buen funcionamiento de la célula. Y en realidad lo que nos ayuda a mantener esa célula es regular principalmente la concentración de agua, pero también nos ayuda a regular la concentración de electrolitos y la concentración de biomoléculas necesarias para esa célula. Si volvemos y recordamos nuevamente cómo está constituida internamente nuestra membrana celular, nosotros vamos a encontrar que nuestra membrana celular está constituida por una bicapa lipídica, es decir, 2 capas de fosfolípidos.
Miren que entonces, si nosotros tratáramos de abrirla como aquí en la imagen, vamos a encontrar una cara externa y una cara interna. Nuestras caras externas siempre van a estar encabezadas por las cabezas de los fosfolípidos. Y estas cabezas de los fosfolípidos, acuérdense que nosotros ya habíamos hablado y tenían la característica de que eran polares al agua y por eso decíamos que se denominaban cabezas hidrofílicas. Y las colitas ósmosis, que no se nos olvide, transporte de agua a través de una membrana semipermeable. Ahora sí, ¿qué es la difusión? ¿Cuál es la diferencia? En la difusión se hace lo que es el intercambio gaseoso y también se maneja a través de la membrana. Esta difusión puede ser simple y facilitada. Simple es cuando simplemente atraviesa la membrana, entrando, por ejemplo, oxígeno y saliendo CO2. Y ya facilitada es cuando ya tiene un proceso pues más complejo o tiene un sistema en el cual se produce como tal, pues ya pues, sea como nosotros. Exacto. Que en este caso sí tenemos en cuenta que en el caso de difusión ya no es solamente el transporte de agua, sino el transporte de otras sustancias. Mientras que en ósmosis era agua, en difusión es el transporte de otras sustancias, donde lo que buscamos es que pasen de donde hay menor concentración a mayor concentración, de donde hay mayor concentración a menor concentración. Listo. ¿Quién sabe qué es la famosa diálisis? ¿Quién se le mide hablar de diálisis? ¿No es la extracción de líquido en los riñones? Listo, normalmente nosotros conocemos el proceso ya a nivel de persona como tal, en la cual es que prácticamente recurrimos a un riñón artificial para poder filtrar todas las sustancias tóxicas, ya que nuestros riñones no están funcionando y nos toca entonces hacer esa tarea a través de una máquina. Entonces, normalmente la diálisis lo que busca es que a través de una membrana también, de una membrana permeable, haya una separación de sustancias de unas sustancias de bajo peso molecular en relación con otras sustancias de mayor peso molecular. Igual ahorita vemos todas esas, pero sí quiero como que se acuerden así rapidito que había. ¿Quién me habla de qué es la famosa endocitosis o la exocitosis? ¿Quién se acuerda de esas dos? Endo y exo. Cuando les pregunto, les estoy ayudando con ese taller. La endocitosis es cuando de pronto se quiere digerir de pronto una molécula, o bueno, se puede decir una molécula de proteínas, pero que no está precisamente o que es demasiado grande para ser pasada por la membrana. Entonces lo que hace la célula es como recubrirla y desintegrarla para obtener sus nutrientes y pues posterior a eso ya la libera. Y eso es la exocitosis. La exocitosis es que una vez que ya se hace, era una vesícula. Sí, vesícula tiene el nombre. Ya se absorben los nutrientes, la misma célula empieza a empujar hacia el exterior y ya la libera. Listo. En el caso de endocitosis es que ingresa a la célula. En el caso de exocitosis, sale de la célula hacia el exterior. ¿Qué es la fagocitosis y qué es la pinocitosis? Porque esta endocitosis que hablábamos de que es ingresar hacia adentro puede ser de dos tipos, fago y pino. ¿Cuándo listo, dime? Fagocitosis es cuando, digamos, la célula traga, pues traga, digamos, cuando entra un agente patógeno, puede ser una bacteria,
Entonces, la célula reacciona y hace el procedimiento de fagocitar esta bacteria, de tragarla. Ajá. Y en el caso del pino, Y pinocitosis es cuando, creo, no sé, no estoy muy segura, que es cuando es algo líquido, no sé. ¿Sí? Sí. Cuando es algo líquido o son iones pequeñitos que están disueltos en líquido. Listo, esa es la diferencia entre ellos. Pero igual ahorita vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Pero bueno, al menos con lo que me dicen ya me dan la noción de que tienen algún concepto medio clarito de eso. Listo, entonces vamos a empezar hablando de difusión simple. Cuando nosotros hablamos de difusión simple, simplemente, espérenme que aquí se me ha... No la tengo aquí. Cuando nosotros hablamos de difusión, es simplemente cuando nosotros estamos hablando de que tenemos dos sustancias donde hemos disuelto un soluto en un solvente, pero en un lado hay mayor concentración y en el otro lado hay menor concentración. Por consiguiente, esas partículas de donde está más concentrado tienden a irse hacia el lado donde hay menor concentración, con el propósito de que se equilibre la concentración en todo ese fluido que tenemos disponible. Entonces, miren que acá lo tenemos en la parte extracelular, en este caso, tenemos una alta concentración de moléculas, mientras que en el citoplasma tenemos una menor concentración de moléculas. A través de difusión simple, entonces simplemente la membrana celular detecta que afuera hay mayor concentración y que afuera hay menor concentración de una determinada molécula y empieza a ingresarla. Entonces, miren que en el segundo paso ya ingresa dositas, pero en el último paso ya se ha logrado el equilibrio tanto intracelular como extracelular. Cuando se trabaja con difusión simple, la difusión simple siempre va a ir en un proceso de crecimiento paulatino. Pero si hablamos de difusión facilitada, la difusión facilitada tiende a estancarse porque simplemente los transportadores de una determinada sustancia se saturan y por consiguiente empiezan a obtener una manera o una forma lineal. Cuando nosotros estamos hablando entonces de difusión simple, hablamos que principalmente estos procesos de difusión, ya lo habíamos dicho, no requieren de ningún gasto energético y que simplemente es atravesar la membrana teniendo en cuenta el sitio de mayor concentración y el sitio de menor concentración. Normalmente, a través de estos procesos, nosotros empezamos a transportar unas pequeñas cantidades de agua, porque la mayor cantidad de agua se da por proceso de ósmosis, pero a través de difusión facilitada encontramos nosotros el transporte de oxígeno, el transporte de dióxido de carbono y el transporte de nitrógeno. Dentro de estos procesos también nosotros vamos a encontrar el transporte de moléculas hidrofóbicas, como lo son las hormonas esteroides, los ácidos grasos y algunas bases importantes, moléculas pequeñas y sin carga polar. En este caso hablamos, por ejemplo, cuando simplemente se quiere transportar cantidades elevadas de agua, porque la ósmosis se encarga de transportar el agua en condiciones normales y de mantener equilibrado tanto la parte intracelular como la parte extracelular. Pero si la célula requiere mayor cantidad de agua y la ósmosis no es suficiente, es necesario también recurrir a un proceso extra de difusión para transportar mayor cantidad de agua. También vamos a encontrar que en este caso podemos encontrar difusiones que están también mediadas por transportadores. Y dentro de estas sustancias mediadas por transportadores, nosotros vamos a encontrar transportadores que son específicos para determinadas sustancias. En este caso, por ejemplo, transportadores específicos para que haya transporte de agua o de urea, porque como ya no se podían transportar por ósmosis como tal, empezamos a recurrir a un transportador que me permita acelerar más rápido ese paso de agua. Entonces, en el caso de esos transportadores de proteína, encontramos canales específicos que me permiten hacer esa tarea. También podemos encontrar nosotros moléculas hidrofílicas grandes sin carga, como en el caso de la glucosa, que también puede ser transportada
transportada por difusión simple, pero también nos toca recurrir a un transportador, que es un transportador específico para la glucosa. Y a través de difusión simple también se transportan moléculas pequeñas con carga como el sodio, el potasio, el cloro y el calcio, pero también están mediados por unos canales específicos que se denominan los canales iónicos. A través de estos canales, entonces atraviesan fácilmente la membrana celular. Acá del lado derecho está la imagen de simplemente cómo funciona un canal de glucosa. Para el caso del canal de la glucosa, como habíamos dicho que es difusión simple, donde no actúa como tal o no se requiere un gasto energético, entonces simplemente la glucosa que está en el exterior, que en el primer ejercicio lo vimos que había más glucosa en el exterior que en el interior, la célula debe captar para procesar esa glucosa y utilizarla dentro de sus procesos metabólicos. Entonces simplemente se activa un canal de glucosa, la glucosa se abre, se adhiere al canal y posteriormente ese canal se cierra para que la glucosa pueda ser liberada internamente, sin gasto energético. En el caso de ósmosis, ya nuestra compañera nos lo dijo, la ósmosis es simplemente un proceso de difusión, pero es un proceso de difusión destinado únicamente al transporte de agua, que simplemente consiste en atravesar la membrana sin necesidad de canales y que el agua simplemente atraviesa una membrana celular dependiendo de la concentración de solutos que haya a nivel intracelular o a nivel extracelular. Es decir, que la célula tiene la capacidad de absorber agua o de eliminar agua. Resulta que cuando nosotros hablamos de ósmosis, siempre se nos viene a la mente o siempre nos han enseñado este ejemplo de los glóbulos rojos sometidos a soluciones hipotónicas, que es una solución o una concentración normal, soluciones hipertónicas, que son sustancias con altas concentraciones de sales, o isotónicas, con bajas concentraciones de sales. En este caso, nuestros glóbulos rojos, por ser una célula convencional, empiezan a generar movimiento de agua dependiendo de la condición de ese solvente donde metamos nosotros nuestros glóbulos rojos. Este ejemplo lo saben ustedes y quiero escucharlos y quiero que me cuenten qué le pasa a ese glóbulo rojo cuando es sometido a estos tres tipos de soluciones. ¿Quién se le mide a contarnos qué le pasa a esos glóbulos rojos? Cuando el glóbulo rojo está en agua, se hincha y tiende a estallar. Cuando está en sal, en NaCl, tiende a secarse. ¿Y cuál es el otro? El equilibrio. Ese es su medio ideal. Ajá, listo. En medio ideal, ¿cuándo hablamos del medio ideal? Cuando las concentraciones de iones son iguales afuera y adentro de la célula, es decir, en esta agua y dentro de nuestra celulita. Por consiguiente, hay un equilibrio y a nuestro glóbulo rojo no le pasa absolutamente nada. Pero cuando tengo una solución hipertónica, donde el agua que yo tengo es demasiado salada, el pobre globulito empieza a liberar agua con el propósito de que pues supuestamente el pobre va a poder equilibrar el agua del exterior y elimina tanta agua para poder equilibrar eso que finalmente el pobre termina arrugándose o crenándose. Y en el caso contrario, el glóbulo rojo necesita absorber tanta agua para regular su medio que se hincha hasta el momento en el que estalla o se produce como tal la lisis de esa membrana celular. Entonces, hablar de esto es simplemente transporte de agua en esos mecanismos. Sin embargo, aquí también nosotros podemos ver algo de difusión en el caso de la sal, porque la sal también está afectando, entrando o saliendo de esas neuronas. Pues resulta entonces que cuando nosotros hablamos de ósmosis, es importante hablar de presión osmótica. La presión osmótica simplemente está directamente relacionada con cómo se transporta o en qué cantidad debe transportarse o moverse el agua de un lado a otro. En este caso que nosotros miramos aquí donde tenemos agua, sodio y cloro, nosotros miramos que la concentración de sodio, cloro
y no tiene casi agua, entonces el agua al mirar esta concentración de soluto tan alto, empieza a moverse hacia afuera, con el propósito de equilibrar esa solución. Pero resulta que la célula llega a un límite tal en el que dice, no, pues ya la misma, la gravedad empieza a jugar en estos procesos. Es importante tener en cuenta la gravedad, porque resulta que llega a un límite en el que le dice, la gravedad no me deja seguir admitiéndole más agua, porque se estanca, y llega a ese punto donde se estanca. Y ahí es donde nosotros encontramos la famosa, ¿qué es? Me olvidé, la presión osmótica, que está directamente ligada por eso. Entonces, ¿qué pasa en una presión osmótica? Miren, voy a utilizar el caso de los tubitos. Tengo una zona donde hay mayor concentración de solutos, que es este lado, y acá hay menor concentración. ¿Qué empieza a hacer el agua? El agua empieza a transportarse hacia acá. Y el agua podría seguirse pasando hasta pasarse completamente, pero resulta que la gravedad del planeta en el que estamos no le permite seguirse pasando, sino que va a llegar a un punto en el que dice, tope, no puedo admitirle más simplemente por la gravedad. Entonces se genera esa famosa presión osmótica. Y al haber esa presión osmótica, miren que ya, si yo comparo este pedazo de este tubo acá con este tubo acá, encuentro que esto está más lleno y esto está vacío. Y esta diferencia que existe entre estos dos tubitos es lo que yo le llamo presión osmótica. Pero resulta que la presión osmótica es importante para regular esa concentración de agua en nuestras células, porque de lo contrario, si por gravedad no se pudiera regular esa presión osmótica, o nuestros glóbulos, todas las células de nuestro cuerpo, o se deshidratarían y se crenarían, o todas se llenarían de agua y se lisarían. Entonces, dando gracias a Dios, existe la gravedad, y esa gravedad es lo que permite mantener este equilibrio y esta presión osmótica. Este proceso osmótico ocurre normalmente en nuestras células. Es un proceso convencional en nuestras células. Pero resulta que a los seres humanos que somos curiosos, se nos dio por ver y curiosear qué pasa si ya no actúa simplemente la gravedad natural, sino que qué pasa si yo le meto gravedad forzada, es decir, que le meto una presión externa a eso. Y entonces empieza, ya no por gravedad natural, sino por gravedad forzada, a tratar de empujar ese líquido para que el agua regrese nuevamente a donde estaba inicialmente. Y resulta que de esa manera aparece la famosa ósmosis inversa. La ósmosis inversa no es natural en ninguna de nuestras células del cuerpo humano, pero gracias a ese proceso natural, nosotros a nivel industrial desarrollamos la famosa ósmosis inversa. Su tarea, 5 minuticos. Consúltenme en internet 3 procesos industriales donde se utilice ósmosis inversa. Es más, tenemos un proceso muy bonito a nivel de leches. A ver si alguien lo encuentra. Simplemente, ¿qué procesos se utilizan en la industria? Utilizando ósmosis inversa para obtener un producto comercial. Vamos, tienen 5 minutos para ver qué me encuentran en internet. Yo creo que este profe, ¿cuál era? Pero no me lo explicaron bien cuando me contaron. El de la leche. ¿Cuál era? Pero solo es para producir un producto, búsquelo. El de planta de purificación utilizando ósmosis inversa para purificar suero, pero no me acuerdo qué producto era. Péguenle la revisada rapidito a ver qué haya. Agua destilada, profe. Ténganlos los 3 y ahorita me cuentan. No les soplen a sus compañeros que no han buscado todavía. 5 minuticos.
Listo, ¿tenemos algún material ya? Profe, pues estaba leyendo que se utilizan en las industrias para la purificación del agua, también para pues para que sea más potable, y para embotelladores y también pues en la producción de cerveza. En la cervecería, sí, señora. Profe, yo consulté Profe. que... Ah, perdón, sigue. Ya se me olvidó, no, mentira. Em, es utilizado bueno, en la industria láctea, es utilizado para hacer, bueno, suero de queso y Pero, también ajá. para la leche entera bueno, para leche Ujú. entera. ¿Qué más encontraron? Para la extracción de almidones en algunos alimentos para mejorar el sabor y Sí, para potenciar los sabores, olores, para que se vea más deseable el producto y en el caso de los animales, para no contraer enfermedades y nutrirlos bien. ujú. Este que me llama a mí mucho la atención, desalación de agua, debieron haberlo encontrado por ahí, que es para volver potable el agua de mar. Ay, les falta una que les gusta a ustedes hartísimo, a los niños les gusta mucho, aparte de la cerveza. ¿Cerveza? Whisky. Para el whisky. Sirve para todas las empresas que generan bebidas alcohólicas. A través de mecanismos de ósmosis inversa se obtienen los vinos, los aguardientes, todo, porque la ósmosis inversa nos permite eliminar el agua como tal y mantener una mayor concentración de alcoholes en una sustancia. Para eso sirve la ósmosis inversa. Entonces miren que ahí tenían muchísimos ejemplos de cómo simplemente la ósmosis que se daba a nivel de nuestra célula nos permitió desarrollar un proceso industrial empleando la ósmosis inversa. Que no se nos olvide, la ósmosis inversa simplemente es generar presión extra para que el agua vuelva nuevamente a salir por sí sola, conservando los demás solutos dentro de una sustancia. Entonces ya saben cómo se producen sus bebidas alcohólicas, basado en la fisiología celular. Listo, después viene el proceso de diálisis. La diálisis, perdón, acá se me, no, sí, aquí se me olvidó algo. En el caso de la ósmosis, que no se nos olvide, la ósmosis siempre está dada por una membrana semipermeable. En el caso de la diálisis, nosotros también vamos a encontrar una membrana semipermeable que normalmente se la denomina membrana dializante y que es la que se simula en el caso de hacer diálisis en personas que tienen problemas renales. En el caso de la diálisis, lo que ocurre es que simplemente hay una separación de moléculas, no todas, sino de moléculas específicas de una solución y que dependen de la capacidad que tienen esas determinadas sustancias de atravesar esta membrana dializante. ¿Cuáles son esas sustancias? Normalmente, estas membranas son permeables al agua, es decir, va a pasar el agua sin proceso como si se tratase de ósmosis, pero a su vez van a pasar otros solutos, y esos solutos que pueden atravesar esta membrana dializante son solamente los solutos cristaloides. Nunca va a pasar un soluto coloidal. Dentro de esos solutos cristaloides, nosotros principalmente hablamos de todas las sales que están en una sustancia, de la glucosa, del agua, algunos aminoácidos y principalmente la urea. Una sustancia cristaloide se caracteriza porque tiene muy bajo peso molecular, mientras que una sustancia coloide es aquella que tiene un altísimo peso molecular y por consiguiente no es capaz de atravesar esta membrana dializante. Entonces, basándose en este proceso que tienen normalmente las células, es que se desarrollan los procesos de diálisis para las personas que tienen insuficiencia renal. Entonces, a través de este proceso, lo que se hace es utilizar un equipo que prácticamente está simulando el riñón, va a tener una membrana dializante para permitir simplemente el paso del agua y el paso de los cristaloides,
y retener finalmente esos solutos que son importantes para nuestra supervivencia. Normalmente, para los que no conocen este proceso, las personas que usualmente tienen insuficiencia renal pueden recurrir a hacerse tratamientos de diálisis o les toca, porque de lo contrario, simplemente su cuerpo se va a intoxicar con una gran cantidad de minerales y de toxinas que empiezan a generarse dentro del cuerpo humano, principalmente la urea. Por eso la urea es completamente permeable a esta membrana, porque necesitamos eliminarla. Porque esa urea, de lo contrario, empieza a distribuirse en todo el cuerpo y empieza la persona a tener inconvenientes. Para poder hacer ese proceso de diálisis se puede hacer a través de dos métodos. El primero, que consiste en tomar el brazo y dentro de ese brazo tomar una vena y una arteria, o el otro proceso que se hace directamente en el estómago. Le hacen una especie de perforación en el estómago para poder incluir el equipo de diálisis dentro de ese sistema. En el caso de este, que por ahora es el más usual porque el otro todavía se sigue investigando, lo más usual es entonces que en el caso de cuando se va a hacer a través del sistema circulatorio, se toma una arteria y una vena, y a ambas, mejor dicho, se conecta una arteria y una vena. Por la arteria, nosotros tomamos la sangre porque acuérdense que por las arterias se transporta sangre oxigenada. Transportamos esa sangre, la llevamos primero a un monitor de presión arterial para saber con qué presión se está transportando esa sangre a través de esas arterias. Pasa a una bomba de sangre, posteriormente pasa a una bomba de heparina. La heparina es una sustancia que evita que la sangre se coagule. Posteriormente pasa al filtro, ahí hay ya las membranas dializantes, se mete el producto y finalmente ya esa sangre completamente filtrada vuelve a través de una vena a nuestro cuerpo. Y para que vuelva, inicialmente hay que tener en cuenta que este sistema tiene un detector de burbujas, porque la sangre debe entrar sin 0 burbujas nuevamente al sistema circulatorio o al torrente sanguíneo. Esto de la diálisis es importante conocerlo porque muchos podemos estar propensos a eso por condiciones genéticas o hereditarias o porque simplemente no estamos cuidando nuestra alimentación y se puede dañar nuestros riñones. Entonces, ¿cómo saber que realmente ustedes tienen un problema de riñón? Lo primero que empieza a ver, o sea, los primeros síntomas para diagnosticar una insuficiencia renal tienen que ver primeramente con que las personas empiezan a sudar, no hacen gran cantidad de ejercicio, pero empiezan a sudar aceleradamente y grandes cantidades de sudor. Empiezan a tener calambres en todos los músculos y cada vez se intensifican más y más, tanto así que las personas que ya tienen problemas muy graves tienen calambres muy seguidos y a veces esa es la causa que los conlleva al médico. Ni siquiera creen que es una enfermedad renal, sino que ellos van al médico porque tienen muchos calambres. Y resulta que esos calambres estaban ligados a esa insuficiencia renal. Normalmente las personas que tienen estos inconvenientes orinan muchísimo en las noches, porque normalmente uno debería levantarse una vez o inclusive no levantarse. Pero las personas que tienen insuficiencia renal pueden estar muy dormidas y les da ganas de orinar y terminan orinando 4, 5, 6 veces en la noche. Pilas con ese dato también. Las personas tienen muchísima sed, les empieza a dar mucha sed y quieren estar toma agua, porque nuestro organismo simplemente está buscando la manera de balancear esos electrolitos que se están generando en cantidades excesivas en el cuerpo. Entonces necesitamos agua para equilibrar. Se sienten muy cansadas, muy cansadas. En algunos casos puede haber hemorragias nasales con el propósito de equilibrar esas concentraciones. Vómitos, anemia, porque empiezan a destruirse los glóbulos rojos por las concentraciones tan altas de urea que hay en nuestro cuerpo. Y otro de los síntomas que se menciona que es muy habitual cuando una persona está enferma de insuficiencia renal es que cuando va a hacer chichi, la orina es súper espumosa. Se habla de que puede fácilmente compararse y cuando se vacía una cerveza o una pony a un vaso, genera muchísima espuma y que la orina puede ser de esos niveles excesivos de esa cantidad de espuma.
Entonces, esos son como síntomas que hay que considerar porque puede ser que estemos sufriendo de alguna insuficiencia renal. Datico curioso. Listo. Ya entonces, hablado de ósmosis, difusión y diálisis, un video rapidito así ilustrado como para que no se les olvide que era ósmosis, difusión y diálisis. Listo. Ahí está bien ilustradito. Me voy con difusión facilitada. Entonces, nuevamente volvemos a que esa difusión facilitada es un modo de transporte pasivo si hablamos solamente de que no hay gasto energético. Pero si hay gasto energético, que está mediado por portadores, ya hablamos definitivamente que ahí es un transporte activo. Normalmente en este tipo de difusión facilitada mediado por portadores, nosotros vamos a encontrar proteínas integrales de membrana que actúan como canales o como transportadores. Y lo que se busca es que las sustancias puedan ser transportadas desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Pero el transporte es bidireccional, es decir, desde adentro de la célula hacia afuera de la célula o viceversa. En el caso de difusión facilitada, la difusión facilitada tiene la ventaja de que el transporte es supremamente rápido en comparación con la difusión mediada por portadifusión activa, porque acá tiene que actuar ya un canal transportador y eso hace que se dificulte aún más o sea más lento el transporte de estas sustancias, porque los otros simplemente están pasando por ósmosis o por difusión facilitada y es supremamente rápido. Debemos tener en cuenta entonces que si no hay gasto energético es facilitada y vamos a hablar de transporte pasivo, pero si hay gasto energético, habla portivo. Debemos tener en cuenta entonces para que haya difusión tanto pasiva como activa, de que esto dependerá del gradiente de concentraciones, es decir, donde hay mayor concentración de soluto en un determinado solvente, tener en cuenta la cantidad de portadores que hay disponibles, porque si no hay portadores, se inhibe completamente el transporte que puede pasar, por ejemplo, en el caso de la glucosa. La cantidad de portadores debe estar limitada a las necesidades que tiene la célula, porque de lo contrario, si los portadores fueran infinitos, la célula estaría absorbe y absorbe y absorbe glucosa, que puede pasar en algunas enfermedades genéticas como la diabetes. Los portadores solo están funcionando de manera inadecuada y están permitiendo el ingreso excesivo de glucosas a la sangre y podemos empezar a tener problemas de diabetes. Depende también de la unión y de la disociación, es decir, qué tan fácil se une una sustancia a un determinado transportador o qué tan fácil se separan o se disocian. Entonces, de eso dependerá también la velocidad. Resulta que en difusión facilitada es importante que nosotros hablemos de 3 tipos de proteínas transportadoras. Las proteínas uniportadoras, las sinportadoras o las antiportadoras, o también conocidas como uniporter, sinporter y antiporter. ¿Quién me habla cómo funcionan estos tipos de estas 3 proteínas transportadoras? ¿Quién se acuerda cómo funcionan esas 3? Es súper fácil, la imagen lo tiene. Analicen la imagen y me cuentan cómo funciona cada uno.
que tiene que ver con qué transportan y cuánto transportan. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? También estaba en su documento. Ese documento Eso está tiene bastante que ver, bonito para leerlo. Créanme que hay otros que le sacan la neurona feo. ¿Listo? eso tiene que ver como con la bomba sodio-potasio, ¿no? En la primera, Tiene que ver, algo tiene, pero en realidad yo quiero que me analices cómo se transportan las sustancias en un uniporter, en un Pues- simporter y en un antiporter. ¿Qué hay pues aquí? yo lo que me acuerdo es que el Simporter, bueno, Mira el del las medio, flechitas y mira qué hay ahí. el del medio transporta sustancias sin gastar energía, moléculas, mejor dicho, iones, sin gastar energía. El otro transporta energías a través de las bombas, las impulsa, y las otras creo que son las específicas, en que lo llevan para adentro, pero no, ya me confundí. ¿Quién sabe algo más? Alguito ahí, alguito tip por ahí, Santiago. ¿Quién nos completa esos tres mecanismos de Por transporte? ejemplo, Marcos, en el vamos. simporte es necesario de dos moléculas que entre ellas se unen para hacer el trabajo de entrar o salir. Y en el antiporte tiene que haber la molécula que entra y sale para que se dé el transporte. Listo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Simplemente que cuando nosotros... Dime, te escucho, Yadiri. Tengo entendido pues que en el medio del simporter se tiene una molécula de ADP para poder hacer ese transporte. Tiene que ver mucho. Sin embargo, ¿cuál es la clave para que no se les olvide? Simplemente el uniporter, el simporter y el antiporter tiene que ver con la cantidad de moléculas que transporta y en qué dirección las transporta. Entonces, en el caso de uniporter, la proteína uniporter es la que me permite a mí solamente el transporte de una sola sustancia en una sola dirección, que puede ser de intracelular a extracelular o de extracelular a intracelular. Entonces, una sola molécula, una sola dirección. Listo. El simporter es el que me permite a mí utilizar hacer el transporte de dos sustancias. Y como lo dijo su compañero, unida a un portador. Es decir, que hay el ingreso de dos sustancias unidas a un portador, pero en sí es el ingreso de dos sustancias en una sola dirección. Entonces, miren, por eso la flecha me indica, son dos sustancias en una misma dirección. Es decir, o las dos sustancias salen o las dos sustancias ingresan. Y en el caso de la antiporter, que aquí sí entra la bomba sodio-potasio, es cuando ingresa una sustancia, pero sale otra completamente diferente. Es decir, es bidireccional. ¿Listo? Entonces, que no se nos olvide eso. Uniporter, una sola sustancia en una sola dirección. Simporter, dos sustancias en la misma dirección. Y el antiporter, una sustancia en una dirección de ingreso, la otra en una dirección de salida. Entonces, hacia allá vamos. Resulta que cuando nosotros tenemos esa difusión facilitada, existen dos tipos de difusión facilitada. La primera que ya ustedes la conocen. Pero que resulta que esa difusión facilitada a nivel de la membrana actúa con el famoso efecto ping-pong. El ping-pong es simplemente que el canal o el portador se abre o se cierra dependiendo de la concentración, es decir, a nivel intracelular o a nivel extracelular. Entonces, primer caso de efecto ping-pong. Nosotros encontramos que en el caso de este transporte mediado por un portador, simplemente encontramos que este portador funciona simplemente dependiendo de la concentración de soluto que haya de cada uno de los lados de la membrana.
En este caso, nosotros estamos mirando que intracelularmente la concentración de soluto es altísima. Entonces, simplemente se activa el canal, toma o captura una determinada cantidad de solutos, lo lleva a la parte central y finalmente los expulsa hacia el área extracelular, que en este caso es la que tiene menor concentración de ese soluto. Y puede darse igualmente nueva tierra. Y miren, que vuelve y captura solutos, pero los captura en menores cantidades que cuando las capturó al sacar. Es decir, que hay movimiento de esos solutos, tanto interna como externa, pero que dependiendo de esa concentración, en este caso, saca más e ingresa menos y los libera. Y el efecto ping-pong se llama porque aquí se cierra y nuevamente se repite el ciclo. Entonces, es consecutivo, va y viene, va y viene, va y viene, por eso el famoso efecto ping-pong. En el caso de donde utilizamos nosotros portadores donde ya hacemos gasto energético, es decir, ya mediado por ATP, nosotros simplemente recurrimos, nuevamente jugamos con el área de mayor concentración y el área de menor concentración. En este primer caso, era facilitado porque íbamos a favor del gradiente de concentración. En este caso, ya la difusión es activa porque vamos en contra del gradiente de concentración. Es decir, vamos a irnos de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Es decir, se está generando una fuerza extra y una fuerza adicional. Por eso necesitamos de esa energía del ATP. Y es así como funciona la bomba sodio-potasio, porque nosotros estamos sacando iones de sodio de donde hay mayor cantidad a donde hay menor cantidad. Es decir, de donde hay menor cantidad a donde hay mayor cantidad. Es decir, necesitamos una fuerza extra para poderlos sacar de ahí. Miremos entonces cómo funciona esa bomba sodio-potasio y se van a dar cuenta que va en contra del gradiente de concentración. El tema de hoy es la bomba de sodio y potasio. Esta bomba sirve para mantener las concentraciones homeostáticas de sodio y potasio, es decir, un equilibrio entre el sodio y el potasio. Recuerda que esto es transporte activo. ¿Por qué? Porque va en contra del gradiente de concentración de menor a mayor, hay gasto de energía, utiliza un portador y lo más que caracteriza el transporte activo primario es la hidrólisis del ATP. Eso es lo más importante. Ahora, recuerda que por dentro de la célula tenemos más cantidad de potasio. Hay más potasio dentro de la célula y menos de sodio. En cambio, por fuera de la célula hay más sodio y menos potasio. Imagínate un barquito en medio del mar. El barquito es el potasio dentro de la célula y el mar, todo eso grandote, es puro sodio o la sal. El transporte activo primario requiere de la hidrólisis directa del ATP, el cual provee energía para dicho transporte. Aquí lo que pasa es que hay tres sitios de unión para 3 iones de sodio y una molécula de ATP. Entonces, 3 iones de sodio y una molécula de ATP se unen a la cara intracelular de la bomba. Este ATP se utiliza para fosforilar la bomba, causando que la bomba cambie de forma y entregue los iones de sodio al lado opuesto de la membrana. ¿Viste que cambia de forma? Al mismo tiempo, sitios de unión para el potasio se abren en el lado extracelular, en el lado opuesto. Entonces, se unen 2 iones de potasio y al mismo tiempo se libera un fosfato inorgánico. Vas a ver que ya mismo se libera el fosfato inorgánico y esto hace que la bomba cambie de forma y puedan pasar los 2 iones de potasio. Esa es toda la bomba de sodio y potasio. Listo. Miren que no era difícil, simplemente estaba en contra del gradiente de concentración, por eso requería mayor cantidad de energía. Y finalmente nos vamos a lo que es endocitosis y exocitosis. Ya sus compañeros lo dijeron. La endocitosis es la propiedad que tiene la membrana celular de producir una invaginación o hacer como una especie de agujerito para que pueda captar alguna sustancia que provenga desde el exterior. Y
cuya característica es que la molécula que va a ingresar es demasiado grande como para que pueda ser atravesada por ósmosis, por difusión o por canales transportores. No me sirve ninguna de las dos porque la molécula es ninguna de las tres, perdón, porque la molécula es muy grande. Entonces a la célula le toca recurrir a este proceso de endocitosis para poder llevar hacia su interior esa molécula que es demasiado grande. Y normalmente una vez ingresa se forma una vesícula. Pero cuando la célula desea sacar algo que está produciendo toxicidad o hay algo que se dañó o algo que está dañando el funcionamiento celular, ella tiene que sacarla. Pero como resulta que también esa sustancia no la pueden eliminar ni ósmosis, ni difusión, ni facilitada, ni activa, me toca recurrir a eliminarla a través del proceso de exocitosis. A través de esto, simplemente las sustancias tóxicas que yo deseo sacar o las sustancias tóxicas que deseo sacar se envuelven o se enrollan a través de una vesícula secretora. Esta vesícula lentamente se va adhiriendo a la membrana celular y finalmente, cuando ya está completamente adherida a la membrana celular, libera todas esas sustancias que resultaban ser tóxicas o dañinas para la célula. Dentro de esta endocitosis, nosotros encontramos dos tipos. Esos dos tipos de endocitosis, mejor dicho, tres tipos. La endocitosis se clasifica en tres tipos, que son la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En el caso de fagocitosis, la fagocitosis se da simplemente cuando nosotros tenemos partículas demasiado grandes. Y hablar demasiado grandes para una célula es que hablemos de partículas que tienen igual o mayor tamaño a 0.5 micras. Para la célula eso es muy grande. Entonces recurre a fagocitosis. Entonces, nuevamente, la partícula sólida, que normalmente se conoce como fago, entra a una invaginación. Posteriormente se encapsula y a esa cápsula nosotros le llamamos el endosoma. ¿Cuándo ocurre esto? ¿O con quién ocurre esto principalmente? Resulta que esta característica la tienen todas las células o la gran mayoría de células, pero no es como muy representativa. Sin embargo, en nuestro cuerpo sí hay células que son supremamente valiosas y cuya función principal es hacer procesos de fagocitosis. ¿Y en dónde las encontramos? Las encontramos en nuestro sistema inmunológico, principalmente algunas clasificaciones de glóbulos blancos. Entonces, dentro de esa clasificación o tipos de glóbulos blancos, nosotros encontramos los macrófagos y los neutrófilos. Y estas dos celulitas que pertenecen al grupo de los glóbulos blancos son profesionales en hacer procesos de fagocitosis. Y ellos son, como tal, los encargados de fagocitar la gran cantidad de bacterias que atacan nuestro organismo cuando llega una enfermedad. A ellos es a quien nosotros debemos agradecerles. Ahí chiquitico tienen un video para que vean esta célula. Miren esta célula así toda deforme que ustedes la ven aquí. Es un macrófago. Y les voy a mostrar cómo ese macrófago es capaz de capturar una bacteria. Miren, la bacteria es la chiquitica que están por aquí, mírenla. El macrófago siempre va a tender a moverse porque hay proteínas que detectan la presencia de esas bacterias. Entonces ella tiende a moverse en búsqueda de esa bacteria para finalmente poder fagocitarla. Entonces ahí pudieron ver como un ejemplo de una célula en pleno proceso de fagocitación. En el caso de pinocitosis, nosotros hablamos de que la pinocitosis normalmente se hace para líquidos o para algunas partículas pequeñas que están disueltas en un líquido. Y aplica principalmente para aquellas sustancias pequeñas. Entonces, en este caso, a través de pinocitosis, se puede transportar agua que estén, mejor dicho, partículas que estén disueltas en agua y que aplica para algunos iones cuando se quieren transportar en mayores cantidades y algunos aminoácidos. Pero resulta que sustancias más grandes, como el caso de hormonas, proteínas, colesterol, cuando hay virus o cuando hay toxinas, no se pueden transportar por pleno proceso ni de pinocitosis ni de fagocitosis, sino que se requieren nuevamente de algunos receptores. Entonces, los
receptores se ubican en la membrana y esos receptores son específicos para poder crear un proceso de unas determinadas sustancias o de algunas determinadas bacterias o parásitos. Este receptor los detecta, se unen a este